Estamos con el señor Alexander Goncharenko, alcalde de la ciudad de Kramatorsk, la ciudad más importante del Donbass, actualmente en poder del gobierno de Ucrania, que se ha convertido en esa capital militar y gubernamental de esta zona del Donbass. Alcalde, gracias por estar con France 24. ¿Y cuál es la situación en la región, especialmente en la ciudad, después de esa llamada pausa operativa del gobierno ruso? Lo que es una realidad en Kramatorsk es que vemos que los ocupantes rusos empezaron a atacar más seguido las ciudades como Kramatorsk, Sloviansk y Drushkivka. En la última semana ya han atacado Kramatorsk 3 veces. La última vez fue hoy por la mañana a las 4. Bombardearon una planta industrial. Por ahora no hay víctimas ni heridos, porque la planta estaba cerrada. Había parado su producción el 1 de marzo de este año. Kramatorsk está cerca de Sloviansk y Bakhmut, que son esas dos grandes ciudades hacia donde se dirigen las próximas batallas del ejército de Moscú. ¿Cómo se prepara la ciudad para ese ataque? Por ahora la situación general en cuanto a bombardeos y ataques es más o menos tranquila. Si se compara con lo que está ocurriendo en ciudades como Soledar o Bakhmut, porque están un poco lejos de nosotros. Su línea de combate está en dirección sureste desde Kramatorsk. Por lo tanto, los combates en esa dirección se producen ahora a una distancia de 60 a 65 kilómetros. Los combates más cercanos a Kramatorsk están en la dirección norte, noreste, noroeste. O sea que los combates en esa dirección se producen ahora a una distancia de 40 a 45 kilómetros, es decir, 20 kilómetros más cerca que si se compara con Bakhmut, y por lo tanto se escuchan enormes explosiones, enormes bombardeos desde la dirección norte. Sloviansk está muy cerca de aquí, son más o menos 15 kilómetros y definitivamente un ataque a esta ciudad afectará directamente a Kramatorsk. ¿Cuáles esas estrategias que ustedes están haciendo para evitar que las fuerzas rusas lleguen hasta allí y para ayudar también a la población? La distancia entre Kramatorsk y Sloviansk es de solo 12 kilómetros. Entonces, si los rusos comienzan a atacar cada día con más fuerza a Sloviansk, podría decirse que también atacarán la zona de Kramatorsk. Podría ser posible. Sí, pero ¿cómo se están preparando? ¿Cuáles son esas alternativas que ustedes están tomando para proteger y ayudar a la gente de Kramatorsk? We had already approximately 5 months. Llevamos aproximadamente 5 meses preparándonos. Desde el inicio de la guerra total contra Ucrania. Por lo tanto, hemos hecho muchas cosas en este tiempo. Tenemos suficiente almacenamiento de medicinas, diésel, gasolina, gas y algunos alimentos para el peor de los casos, si se rompen las vías logísticas hacia Kramatorsk. Así que hemos hecho muchos preparativos. Hay mucha gente que no se quiere ir por muchísimos motivos, situación económica, porque son sus casas de toda la vida, porque después de 5 meses de guerra ya no quiere ser más refugiado. ¿Cómo están ustedes ayudando? ¿Qué alternativas les dan a esa gente para que salgan de aquí? Ustedes han venido presionando en los últimos días para que la población evacúe. Por ahora tenemos aproximadamente el 30% de la población total. Si se compara con la población antes del comienzo de la guerra total contra Ucrania, eso significa que el 70% se ha ido aproximadamente, 150,000. Y aproximadamente 65,000 están todavía en la ciudad. Y por la experiencia de otras ciudades, por ejemplo Lysychansk, entendemos que para nuestro ejército, en ese caso, es más difícil proteger las ciudades si mucha gente se queda. ¿Por qué es más difícil?
Existe el peligro de que nuestra gente muera por los disparos de los rusos. Si nuestro ejército empieza a disparar contra Rusia, ellos inmediatamente dispararán de vuelta, y eso dañaría las casas de la gente, y en primer lugar, la gente moriría. Así que cuanta menos gente haya en una ciudad o en un pueblo, más fácil es para los militares proteger la ciudad. Y es más fácil luchar contra los rusos. Y por lo tanto, no hemos dejado de pedirle a la gente que abandone la ciudad. Mucha gente en Europa o en otros países, e incluso aquí en Ucrania, se preguntará por qué seguir peleando por el Donbás, donde han muerto cientos y cientos de jóvenes, una zona donde en algunos sectores incluso hay gente que prefiere estar del lado ruso que del lado ucraniano. ¿Por qué pelear por el Donbás? Porque es nuestra tierra y tenemos que luchar por ella. Y Donbás, Kramatorsk y Sloviansk son ciudades ucranianas. Es bastante difícil mantener económicamente a una ciudad como Kramatorsk. ¿Cómo están haciendo ustedes para mantenerla a flote en estas circunstancias? Look, we have enough resources, money resources, but okay, Tenemos suficientes recursos monetarios. Deberían ser suficientes hasta octubre, noviembre, según nuestros cálculos. Pero ya veremos qué pasa después. Tal vez necesitemos alguna ayuda del gobierno hasta finales de año, pero hasta octubre o noviembre los recursos monetarios deberían ser suficientes. Esta ha sido una ciudad que ha estado rodeada por la guerra desde 2014. Básicamente, muchos sectores del Donbás están en poder de las fuerzas rusas. ¿Cómo ha afectado y cómo se ha mantenido la ciudad hasta ahora y cómo ha cambiado después de la guerra comenzada en febrero? We lost all industrial and metallurgical plants, all the businesses. Perdimos todas las plantas industriales y metalúrgicas, los negocios. Tal vez perdimos un 50% en las zonas ocupadas, así que perdimos el 50% de nuestra economía hace 8 años. Ahora perderemos las próximas plantas industriales y negocios en las zonas ocupadas. Por eso tenemos que detener a los rusos inmediatamente. De lo contrario, lo perderemos todo en la región de Donetsk. Los rusos no ocupan solo ciudades y pueblos, ocupan territorios. Si se acercan a un pueblo o a una ciudad, como están empezando a cerrar totalmente, las otras ciudades son destruidas un 90%, como Lysychansk. Y lo único que hacen es ocupar el territorio, la tierra. Y para terminar, hay una gran población o una población significativa que apoya y que simpatiza con el gobierno de Moscú, mientras que hay otra gran población que simpatiza con el gobierno ucraniano. Eventualmente llega un momento de paz. ¿Cómo hacer para que ambas poblaciones convivan en la misma ciudad bajo estas circunstancias? These people who thinking to love the Russian people. Son personas que creen que aman a los rusos. Nadie los va a sacar de nuestra ciudad. Sin embargo, la cosa es que se sienten cómodos viviendo en nuestra ciudad porque han vivido en Kramatorsk durante los últimos 8 años. Y creo que no hay mucha gente que sea prorrusa. Creo que no hay muchos, porque hace 8 años teníamos aproximadamente un 40% de la población que apoyaba las ideas rusas o las ideas de las regiones separatistas. Y después de que se liberara la ciudad, después de que salieran de nuestra región, la mayoría de los que apoyaban las ideas rusas en el pasado cambiaron su mentalidad. Creo que no hay más de un 5% que apoyará en el futuro las ideas de Rusia o de las regiones separatistas.